A ver, una pregunta así para empezar fuerte. ¿Cómo sabemos que lo que vemos es real? ¿Qué es la verdad? Y sobre todo, ¿es algo que está ahí fuera, algo que descubrimos, o es algo que cada cual fabrica en su cabeza? Son las grandes preguntas, ¿eh? Las que nos llevan persiguiendo, pues, desde siempre. Y aunque suenen a filosofía de madrugada, en el fondo lo definen todo. Totalmente. Marcan la diferencia entre una sociedad que, no sé, construye puentes que aguantan y una en la que la ley de la gravedad se somete a votación popular por decir algo. Claro. Porque si no nos ponemos de acuerdo en que es real, ¿cómo vamos a construir algo juntos? Hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso. Tenemos como guía unos materiales muy interesantes, un análisis sobre la historia del pensamiento, con una perspectiva teológica muy marcada, y la transcripción de una clase sobre cosmovisiones. Nuestra misión entonces es trazar el mapa de esta aventura intelectual. Es un viaje que nos va a llevar desde la confianza casi ciega de los filósofos griegos en la razón hasta, bueno, hasta este laberinto de la posverdad en el que parecemos estar ahora. Vamos, que intentaremos entender el sistema operativo que ha regido Occidente durante siglos. Exacto. Y que queramos o no, sigue influyendo en cada tuit que leemos, en cada conversación. Me apunto a ese viaje. Pues empecemos por el principio, que a mí me parece demoledor. Las fuentes afirman sin rodeos que nuestro acceso a la verdad, a la realidad, es precario. O sea, que vamos un poco a ciegas. ¿Por qué es tan difícil? ¿No debería ser lo más evidente del mundo saber qué es real? Es que partimos de una idea equivocada, que nuestras herramientas para percibir el mundo son fiables. ¿Y completas? Y no lo son. Ahora mismo, aquí a nuestro alrededor, hay un universo invisible de señales wifi, ondas de radio, radiación cósmica. Y no vemos absolutamente nada de eso. Nada. Es como si estuviéramos viendo el mundo a través de una rendija muy, muy estrecha. Exacto. Vemos una franja minúscula del espectro electromagnético, lo que llamamos luz visible. Pero la realidad es infinitamente más rica. No vemos los átomos que componen esta mesa, ni los rayos X que podrían atravesarla. Nuestros sentidos son un filtro brutal. Simplifican el universo para que podamos sobrevivir, no para que lo entendamos en su totalidad. Vale, compro lo de los sentidos, pero ¿y la razón? Se supone que es nuestra gran herramienta para ir más allá de las apariencias, ¿no? Se supone, pero también tiene sus límites, y es fundamental ser humildes con esto. La ciencia, que es la máxima expresión de la razón humana, se topa constantemente con misterios. A día de hoy no hay una definición científica, digamos, consensuada y completa de qué es la vida, lo más básico. Es verdad. O piensa en la física cuántica, donde las partículas pueden estar en dos sitios a la vez. Que va totalmente en contra de nuestro sentido común. Totalmente. La realidad no tiene por qué ajustarse a lo que a nuestro cerebro le parece lógico. Hay una cita en los materiales de Albert Einstein que lo clava. Todavía no hemos llegado al pleno conocimiento de lo elemental. O sea, si el tipo que revolucionó nuestra comprensión del universo admite que no entendemos ni lo básico, pues eso nos da una idea, ¿no? Uf, sí. Esto me lleva a una de las ideas más potentes de las fuentes. Una que me ha dejado pensando, la verdad. La idea de que, en realidad, no somos librepensadores. Citan a Agustín de Hipona. Yo no tengo un pensamiento me tiene a mí. A ver, explícame eso, porque suena casi a una posesión. Es una forma muy poética de decirlo. Quiere decir que nadie piensa en el vacío. Creemos que generamos nuestras ideas desde cero, pero es una ilusión. Nadie empieza con una tábula rasa, una página en blanco. Tu pensamiento, el mío, el de cualquiera, está profundamente condicionado, antes incluso de que empecemos a razonar. ¿Condicionado por qué? Por la cultura, la educación, por todo. Primero, por la cultura, la familia, la educación, como dices. El propio idioma que hablamos ya nos da unas categorías para ordenar el mundo. Un esquimal tiene decenas de palabras para la nieve, percibe matices que nosotros no vemos. El lenguaje no solo describe la realidad, la construye para nosotros. Ya. Y luego está la biología. Los materiales señalan que nuestra forma de razonar está influida por nuestra naturaleza biológica, por las hormonas, por la propia estructura del cerebro, que ha evolucionado para tomar atajos, no para encontrar la verdad filosófica. O sea que estamos llenos de sesgos cognitivos, de filtros emocionales. Exacto. Pensamos siempre dentro de un marco. Es como intentar salirse de una habitación sin usar la puerta ni las ventanas. No puedes pensar fuera de la caja sin usar las herramientas, el lenguaje, la lógica, los conceptos que ya están dentro de ella. Por eso Agustín dice que las grandes ideas nos tienen.
Nos poseen sin que nos demos cuenta. No elegimos el sistema operativo, ya viene instalado. Vale, el panorama es complejo. El acceso a la verdad es precario. No pensamos con total libertad. Quizá parte del problema es que usamos la palabra verdad para demasiadas cosas distintas. Las fuentes proponen una clasificación, como si hubiera diferentes sabores de verdad. Sí, y es una herramienta muy útil para no mezclarlo todo. La primera categoría es la más básica, la verdad ontológica. Es la verdad de que las cosas simplemente son, existen. Esta mesa es real, el micrófono es real. Es la realidad en su estado más puro. Pero incluso ahí, las fuentes meten el dedo en la llaga. Usan el ejemplo del color. El rojo de una manzana está en la manzana. ¿O es una interpretación que hace mi cerebro? Si yo no estuviera aquí para verlo, ¿la manzana seguiría siendo roja? Vaya pregunta. Y nos lleva directamente al segundo tipo, la verdad hermenéutica. Es la verdad que no es evidente, la que necesita interpretación. Hermeneia, en griego, es interpretar. La realidad está ahí, pero tenemos que descifrarla, leerla correctamente. Como los detectives de una novela. Justo. El ejemplo clásico es la forma de la Tierra. La verdad ontológica es que el planeta está ahí, pero durante milenios, la interpretación, la verdad hermenéutica, fue que era plano, porque eso es lo que te dicen los sentidos. Claro. Hizo falta recopilar datos de la navegación, de la astronomía, para reinterpretar esa misma realidad y concluir que es esférica. La realidad no cambió, pero nuestra interpretación de ella sí. Entendido. Luego viene una categoría que me parece fascinante, sobre todo hoy en día, la verdad ética o moral. Esta es clave porque introduce un factor nuevo, la intención. Aquí la verdad no depende solo de si los datos son correctos, sino de si la persona cree sinceramente en lo que dice. El ejemplo que se da es brillante. Un niño pequeño dice, muy convencido, 2 más 2 son 5. Que informativamente es falso. No es una verdad lógica o matemática. Exacto. Pero si el niño lo cree de verdad, si no tiene intención de engañar, no está mintiendo. Su afirmación es, según esta clasificación, moralmente verdadera, aunque informativamente falsa. Y esto es una bomba de relojería en el debate actual, donde a menudo se confunde el error con la mentira. Es una distinción que, vamos, me vuela la cabeza. Porque hoy en día, en redes sociales, todo el debate es sobre si alguien miente o simplemente vive en su verdad. Este concepto le da una capa de complejidad brutal. Totalmente. Y para terminar, las fuentes, desde su perspectiva teológica, añaden una cuarta categoría, la verdad mística. Esta es la que no depende ni de los sentidos ni de la razón, sino de una revelación divina. Es la verdad que se recibe, no la que se busca. Y aquí el problema es obvio, ¿no? ¿Cómo sabes si una revelación es auténtica o es una alucinación? Ese es el conflicto central. Los textos argumentan que, para que una revelación sea considerada legítima dentro de esa cosmovisión, debe estar validada por algo que rompa las leyes de la naturaleza, un milagro. Ponen el ejemplo de la resurrección en el cristianismo, que funcionaría como el sello de autenticidad divina, la prueba externa que garantiza que la revelación no es una invención humana. Vale, entiendo los distintos sabores de la verdad, pero me da la sensación de que hoy en día todo esto es un caos, que todas estas verdades compiten entre sí. ¿Cómo hemos llegado a este punto de confusión? Supongo que esto no surgió de la nada. ¿Podemos recorrer ese camino? Claro, y es una historia fascinante. Podríamos ver la historia de la verdad como la de un personaje que va perdiendo la inocencia a lo largo de los siglos. La primera etapa, la infancia optimista, es la filosofía clásica en la antigua Grecia, con protagonistas como Sócrates, Platón, Aristóteles. Suena que tenían una confianza brutal en la mente humana, ¿no? Absoluta. Su idea central era que existe una verdad universal, objetiva, y que la herramienta para alcanzarla es la razón. No necesitaban nada más. La famosa teoría de la caverna de Platón, que se menciona en las fuentes, lo resume perfectamente. La mayoría vivimos viendo sombras en una pared, pero el filósofo puede salir de la cueva y contemplar la verdad real, la luz del sol. Es una fe inmensa en el poder de la mente. Una infancia feliz. Pero después llega la adolescencia y las cosas se complican. La filosofía medieval. Sí, que abarca casi 1000 años. Aquí los protagonistas son pensadores como San Agustín o Tomás de Aquino. Tras la caída del Imperio Romano, el optimismo griego se desvanece. El mundo es un lugar caótico, peligroso.
Y la razón sola ya no parece suficiente. El centro de todo pasa a ser Dios. Es el teocentrismo. Divina interpretada por la Iglesia. Exacto. Todo se interpreta a través de esa lente. Una plaga no es un problema de salud pública, es un castigo divino. Una victoria militar es una bendición de Dios. La fe y la razón intentan colaborar, pero la fe siempre tiene la última palabra. Y como toda adolescencia, esta etapa de sumisión acaba en una rebelión. La filosofía moderna y humanista. Es la gran rebelión. El personaje de nuestra historia se hace mayor de edad. Figuras como Descartes, Locke, Rousseau dicen: ya no necesito a Papá Dios para que me diga lo que es verdad. Yo, el ser humano, con mi razón y mi ciencia, soy el centro del universo. Es el humanismo. La fuente de la verdad vuelve a ser la razón, pero esta vez una razón armada con el método científico. Y esto lo cambia todo. Lleva ideas como la de Rousseau, que afirma que el hombre es bueno por naturaleza, algo que choca de frente con la idea teológica del pecado original. Claro, el hombre se siente capaz de explicarse a sí mismo y el mundo. Y es una época de un optimismo arrollador casi como el griego, pero con esteroides científicos. Creemos que con la razón podemos construir un paraíso en la Tierra. Pero esa fe ciega nos lleva a la gran crisis. La cuarta etapa, la nuestra. La filosofía posmoderna. La que nace de la resaca. Porque con esa ciencia tan maravillosa, la humanidad del siglo XX crea las guerras mundiales, los campos de concentración, la bomba atómica. La razón, que iba a liberarnos, también sirvió para crear las herramientas de destrucción más eficientes de la historia. Una desilusión profunda. Profunda. Y de esa desilusión con los grandes relatos, tanto el religioso como el científico, nace el posmodernismo, con pensadores como Foucault o Derrida. Y aquí es donde se rompe la baraja por completo. Si ni Dios ni la ciencia nos han dado una verdad fiable, ¿qué nos queda? Nos queda la sospecha. La idea central del posmodernismo es la crítica radical a la idea misma de una verdad universal. Se argumenta que la verdad no es algo que se descubre, sino algo que se construye. Es una cuestión de poder, de lenguaje, de perspectiva. Ya no hay la verdad en mayúsculas, solo hay verdades en minúscula. La tuya, la mía, la suya. Y ahí llegamos a la era de la posverdad. Las fuentes lo ilustran con un ejemplo extremo. Si alguien se autopercibe como un niño de 8 años, desde esta perspectiva, esa es su realidad. No hay un criterio externo y objetivo para rebatirla. Exacto. Porque la idea de un criterio objetivo se ha desmantelado. Hemos pasado de un mundo que creía en una realidad objetiva por descubrir, el realismo, a un mundo donde la realidad es algo que cada sujeto construye. Es el idealismo o posmodernismo. Entonces, este recorrido nos deja aquí, en esta encrucijada. Por un lado, una postura que dice que no hay una verdad universal, que todo son interpretaciones. Y por otro, las fuentes que hemos analizado que claramente se resisten a esta conclusión. Se resisten frontalmente, y para ello recuperan una idea de Descartes, el padre de la filosofía moderna. La postura posmoderna diría que no podemos fiarnos de nuestra mente, porque es subjetiva. Pero las fuentes contraargumentan usando la lógica de Descartes. Que es una lógica que, curiosamente, necesita a Dios. Es la gran paradoja. En plena era de la razón, Descartes necesita anclar su confianza en la ciencia a una idea teológica. Su argumento es: ¿cómo puedo estar seguro de que mi razón no me engaña, de que las matemáticas son verdad y no una ilusión? Y su respuesta es: porque un Dios perfecto y bueno que no engaña ha creado tanto el mundo como mi mente. O sea, para construir el rascacielos de la lógica necesita unos cimientos divinos. Exactamente. Como Dios es veraz, la herramienta que me ha dado, la razón, es fiable, siempre que la use correctamente. Por lo tanto, mi mente sí puede conocer la realidad objetiva. Las fuentes usan este argumento para defender que el realismo es posible. Es una defensa del realismo desde una base teológica muy clara que se opone directamente a la deriva posmoderna. Es la gran batalla intelectual de nuestro tiempo, resumida en estas fuentes. Por un lado, la idea de que la verdad es una construcción subjetiva. Por otro, la defensa de que existe una verdad objetiva y que tenemos las herramientas para conocerla. Y esto nos deja con una pregunta final que se queda flotando en el aire. Las fuentes que hemos visto hoy argumentan desde una perspectiva muy clara, la que defiende esa verdad objetiva. Pero si hacemos caso por un momento a la crítica posmoderna, si aceptamos que los grandes relatos, el religioso, que nos daba un propósito,
y el científico que nos prometía un progreso infinito, ¿han fracasado? La pregunta es inevitable. ¿Qué marco común nos queda para ponernos de acuerdo sobre lo que es real? ¿O es que una realidad compartida ya no es, simplemente, ni necesaria ni posible en el siglo XXI?